Bueno, muy buenas noches. Hoy tengo el placer de estar acá en el estudio con don Eugenio Solano. Voy a comentarles un poquito de quién es don Eugenio, aunque sé que muchas y muchos de ustedes ya lo conocen. Don Eugenio fue viceministro de Trabajo en aquel entonces cuando se firmó la primera convención colectiva del SEC con Citracome y el Ministerio de Educación. Recordar que ahorita vamos por la tercera edición de la convención colectiva, a la cual se han sumado la ANDE y la APSE, pero inicialmente fue el SEC junto con Citracome, que allá varios meses antes del 2013, comenzaron toda una negociación en la cual don Eugenio estuvo muy presente y fue una de esas personas destacadas que hizo un gran trabajo para que hoy se tenga esta convención colectiva, que eventualmente, como decía, se firmó el 16 de abril de aquel año. Vamos a conversar con don Eugenio, quien tenemos el placer de tener por acá, porque además comentar que él es el dedicado de nuestra Asamblea Nacional. Recordarles que también todos los años hacemos la Asamblea Nacional. Por motivos de pandemia se habían hecho las dos últimas ediciones en modalidad virtual, pero ahora vamos a volver con lo que es ya la edición presencial, la cual va a ser en el BN Arena. El día 15 tenemos la inauguración, lo vamos a tener el día 16, el día 17. Y don Eugenio es el dedicado, por eso estamos muy contentos de tenerlo por acá. Don Eugenio, gracias por estar acá en este programa y gracias también por toda la labor que usted ha hecho y felicitarlo por ser el dedicado de la Asamblea del SEC de este año. Muchas gracias, Adrián. En realidad para mí es un orgullo que esta asamblea me haya sido dedicada. Yo siempre he creído de que cuando uno ocupa, en este caso, un cargo público como el que me correspondió en aquel entonces ejercer como viceministro de Trabajo en el gobierno de la expresidente Laura Chinchilla, uno debe de guiar su actuación conforme al pensamiento y a la ideología que anima la actuación de cada uno de todos nosotros. Efectivamente, a veces cuando se negocia y se firma una convención colectiva, la gente cree, y más aquellos que han sido detractores de ese instrumento de negociación tan valioso, de que es una simple firma de un documento que tal vez se sacó de la manga de la noche a la mañana. Y no, toda negociación, y en este caso la que llevó a cabo en aquel entonces el SEC, va precedida de una serie de circunstancias, situaciones que en aquel momento eran dificilísimas y que hoy día pues uno las ve como una linda anécdota de vida, pero que en realidad la mayoría de la población desconoce qué fue lo que ocurrió durante esas negociaciones. Recordemos que una negociación de una convención colectiva siempre conlleva la presentación de un pliego de peticiones o proyecto de convención colectiva. Obviamente que ese proyecto contiene una serie de aspiraciones que en el proceso de negociación son sometidas a una evaluación para medir las posibilidades de que ese planteamiento sea atendido debidamente. Perdón. En aquel entonces había una serie de regulaciones, entre esos lo que se llama la Comisión de Negociación de Convenciones Colectivas del Sector Público, comisión depositada en cuanto a su coordinación o presidencia en el Ministerio de Trabajo, y por encargo del ministro de Trabajo de entonces pues me correspondió atender esa primera instancia de discusión al interno del gobierno de la propuesta hecha llegar por el SEC y el Citracome en aquel entonces. Durante esas negociaciones, porque se convierte en una negociación interna, obviamente había que superar una serie de actuaciones, algunas bien intencionadas, otras movidas por un interés más que todo ideológico de ciertos funcionarios de alto nivel de gobierno, pues que consideraban que el instrumento de la convención colectiva era un instrumento que lo que pretendía era conceder una serie de beneficios odiosos o de abusos, como algunos medios de comunicación y algunos detractores de la convención colectiva lo han presentado. Vencido ese proceso,
se elaboró un documento que es el que sirve de base para iniciar propiamente la convención colectiva. O sea, ese instrumento que la Comisión de Convenciones Colectivas aprueba o conviene, es un instrumento que le marca de alguna manera la cancha al funcionario de gobierno para ver o para que tenga presente lo que se conoce como la trascendencia de la negociación. Conforme a la reglamentación existente en aquel entonces y que perdura hoy día, básicamente con algunas modificaciones importantes en la aprobación de la ley de reforma procesal laboral, firmada en el gobierno de don Luis Guillermo Solís, hay un tema que es muy discutido a veces, ¿cuál es? ¿Quién es la representación sindical que aspira a una negociación colectiva? Que conocemos en el argot laboral jurídico como los titulares de la convención. ¿Sí? ¿Quiénes son los que legal y legítimamente están autorizados por el ordenamiento jurídico para iniciar la negociación? Nuestro Código de Trabajo establece ahí algunas regulaciones, especialmente en el artículo 56, que establece que la organización sindical que procure una negociación de una convención colectiva debe de disponer como mínimo de una tercera parte de los trabajadores sindicalizados en el centro o establecimiento de trabajo. Así lo dice el artículo 56. Ok, en ese entonces, a petición de altas autoridades de gobierno de ese entonces, el Ministerio de Educación somete a valoración las afiliaciones presentadas, o la membresía, como se conoce popularmente o legalmente, la membresía ofrecida por el SEC para negociar la convención. Esa membresía sufrió un camino muy difícil, muy complicado, por cuanto había un interés vedado de disminuir mediante algunos argumentos la afiliación, es decir, de tratar de demostrar de que el SEC especialmente no tenía la cantidad suficiente de afiliación para negociar la convención. Y en esto, pues el Ministerio de Trabajo como tal tenía en sí una participación muy fuerte, dado que, como bien sabemos, corresponde al Ministerio de Trabajo, conforme a su ley orgánica y al Código de Trabajo, por medio del Departamento de Organizaciones Sociales, pues verificar las dudas que hubieran en cuanto al proceso. Recuerdo que había una serie de circunstancias como discutir que si algunos trabajadores desaparecían en el padrón ya estaban muertos, habían fallecido, y todo tipo de argucias o estrategias orientadas a debilitar la posibilidad de que se ostentara ese 33%. Dichosamente, después de meses intensos, pero varios meses, se logró tener por acreditado al SEC y al CITRACOME como los legítimos y únicos titulares para negociar esa convención colectiva. Perfecto. Ese proceso es muy interesante lo que dice usted, porque después de eso, recordemos que hay otras organizaciones que buscan la manera de pasar a una modalidad de sindicato, por decirlo así. Pero hay que destacar que el SEC fue en su momento el sindicato que tuvo enfrente lo que era el sector magisterial, y por ende es el que negocia esa convención por medio de una iniciativa con un carácter social que siempre ha caracterizado al SEC, la búsqueda de mejores condiciones para la clase trabajadora. Bueno, recordemos que en ese momento el único sindicato que agrupaba a los educadores de este país era el SEC, una organización sindical que tiene su origen allá por el año 1969, cuando fue debidamente inscrito en el Ministerio de Trabajo. En el momento de la discusión de la negociación de la convención, despertó el interés en otras organizaciones de esta naturaleza para transformarse en otro tipo de organización de la que originalmente estaba investida,
Y fue así como con el transcurso del tiempo la legítima participación del SEC animó a esas otras organizaciones a convertirse también en organizaciones sindicales que posteriormente tuvieron algún grado de participación en las posteriores convenciones colectivas que se fueron negociando. En ese momento el SEC es el titular, junto con otras organizaciones, de la tercera convención que entiendo vence en el próximo octubre del 2023. Pero sí, el camino que el SEC tuvo que llevar a cabo para ser el titular fue un camino muy difícil, muy complicado, y que si no es por la valiosa aporte de aquellos compañeros del Ministerio de Trabajo que como expertos y técnicos en la materia entendieron de que había que actuar con la mayor objetividad posible y darle al César lo que es del César y al SEC lo que le correspondía como SEC. De ahí que uno se complace de que ese momento tan complicado hubiera llegado a un feliz término, y posteriormente vino otra etapa muy difícil, que es propiamente ya la negociación de la convención colectiva. En esto hay diferentes estrategias de negociación. Para eso el ministerio en aquel entonces designó a un funcionario que sirviera como una especie de conciliador mediador en ese proceso, en donde son las partes las que negocian. El ministerio lo que hacía era facilitar el escenario de negociación, procurando que las partes, con el respeto debido, intercambiaran sus diferencias y pudieran llegar a buenos términos en cuanto a los contenidos. Cuando se firmó esta convención colectiva por el entonces ministro de Trabajo, don Molman Segura, y las autoridades del Ministerio de Educación, en la persona de su ministro de Trabajo, de su ministro de Educación de entonces, don Leonardo Garnier, y demás miembros de la comisión negociadora, pues se concluyó que fue una negociación objetiva, una negociación sana, una negociación que no tenía abusos, porque esta es una palabra que se ha venido utilizando. Una convención colectiva normalmente establece, y en el caso de la primera con el Ministerio de Educación, establece los mínimos laborales imprescindibles, y a partir de ahí, de esos mínimos que son como el piso de negociación, se establecen algunos otros beneficios muy importantes, como por ejemplo el beneficio que tienen los varones de ser de disfrutar de un mes de licencia por nacimiento de un hijo, y así una serie de beneficios que están ahí contemplados, que para mí no son excesos ni abusos, sino todo lo contrario, beneficios que ojalá lo tuvieran no solo los funcionarios del sector público, sino también todos aquellos trabajadores del sector privado. Lamentablemente ha habido mentalidades orientadas a querer desnaturalizar el instrumento de la convención. Lo hemos visto un día sí y otro también a través de ciertos medios de comunicación, bajo la premisa de obedecer a intereses de diversa naturaleza. Pero como anécdota queda de que dichosamente la negociación que se dio con el SEC en aquel entonces, y que constituye el punto de partida de la primera convención, fue una negociación que a mí en lo particular me llenó de satisfacción. Creo que se actuó con la debida objetividad y en claro mandato de lo que constitucionalmente y legalmente corresponde en lo que es la protección legítima de las justas aspiraciones, en este caso de los trabajadores de la educación en el sector público. Don Benio, agregando a eso que usted decía también, se le han hecho intentos, incluso ante la Sala Constitucional, para demostrar algún tipo de inconstitucionalidad de la Convención, y de todas ha salido la defensa, la Sala ha dado el favor hacia la Convención. Entonces eso demuestra que el trabajo que se hizo en ese momento fue un trabajo impecable en el sentido, como usted lo decía, del tema de los abusos y toda esa satanización que se ha hecho con las convenciones colectivas en los últimos años. Correcto, efectivamente, sí, se ha venido acudiendo a un proceso de satanización de las convenciones colectivas. Y viera que ya, bueno, desde la tranquilidad ya de la jubilación
lamenta uno a veces ciertas posiciones de nuestra sala constitucional, posiciones que a veces obedecen más a intereses, o pareciera que obedecen más a intereses de carácter económico-político que a la verdadera protección del contenido de nuestra Constitución política en cuanto a la preservación de los derechos humanos fundamentales. Por cuanto uno visualiza, por ejemplo, cuando se elimina el tema de la cesantía, uno dice, ¿por qué la Sala Constitucional? Tal vez con razón, no sé, pasa de 20 años a 12 años, ¿por qué no 13 o por qué no 11? ¿Cuál fue la razón? Pero bueno, ese es un tema que está ahí, que a veces uno le llama la atención, que la posición de la Sala ha sido muy consecuente con ciertos intereses económicos y no con lo que debe ser la protección de los legítimos derechos fundamentales de los trabajadores, en este caso del sector público, pero también como ha ocurrido con algunas otras convenciones colectivas en el sector privado. Don Eugenio, ¿cómo es que llega usted al Viceministerio de Trabajo? Bueno, yo tuve la oportunidad de ingresar al Ministerio de Trabajo allá por 1973, imagínense el montón de tiempo que ha pasado, como un simple funcionario raso, y con el transcurso de los años tuve la oportunidad de ejercer algunos cargos como jefe del Departamento de Relaciones del Trabajo, posteriormente director de Asuntos Laborales, y en 3 gobiernos estuve ocupando el cargo de viceministro de Trabajo, en el gobierno de José María Figueres, en el periodo 94-98, en el gobierno de don Oscar Arias, el segundo mandato, y en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Esto sin perjuicio de que en gobiernos de otra naturaleza pues también haya podido tener la oportunidad de trabajar con excelentes personas que fungieron como ministros de Trabajo y que hoy día puedo verlos de frente y que dichosamente nos abriga una linda amistad con muchos de ellos que fueron ministros y viceministros. Uno ha actuado conforme a lo que uno cree que debe ser una obligación legal y moral de defender y de otorgar el derecho a quien le corresponde y no de acomodar las decisiones a ciertos intereses económicos o a ciertos intereses políticos e ideológicos que procuran de alguna manera maniatar las decisiones de los gobiernos. Los gobiernos están hechos para proteger los intereses de las grandes mayorías y no los intereses de unas pocas minorías que detectan básicamente el poder económico. ¿En qué año se jubiló? Viera que precisar ya la fecha, pero yo entiendo que me jubilé en el 2016, creo, o 2017, no recuerdo ahorita exactamente ya la fecha, pero dichosamente ahí estamos activos. El tema laboral siempre me ha apasionado. De hecho, además, con mi formación como abogado, todavía tengo pendientes algunos procesos ordinarios que están en los tribunales. Espero que esos concluyan pronto para ya más tranquilidad. Y desde mi posición también tuve la oportunidad de ejercer la docencia, si cabe el término, o la posibilidad de impartir algunas lecciones como miembro de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y además, pues en algunos escenarios he participado también en procesos de capacitación en materia laboral a distintas organizaciones o entidades. Previo a lo que fue esa negociación de la convención colectiva, ¿había tenido relación con personas de acá del SEC? Viera que con el SEC, a través de la Confederación de Trabajadores Herrero Novato, tuve la oportunidad de conocer a distinguidos ex miembros de estas organizaciones, como no recordar a un Ricardo García, a un Rodrigo Aguilar, a un José Joaquín Meléndez, a un Estefano Arias, que estuvo en otra organización, pero que también forma parte del gremio de la educación. Tuve la oportunidad de conocer a Campbell y algunos otros que ahorita no recuerdo, y actualmente a Edgardo y a Gilbert, o a Gilbert, como le digo, en ambientes de cordialidad, como distinguidos miembros de esta organización sindical
Y también tuve la oportunidad de pues, conocer también a otros grandes dirigentes como Gretel Mora, que han dado alma, vida y corazón por los destinos de esta organización, que para mí es un orgullo en la educación costarricense, porque sí soy consciente de que el SEC siempre en sus actuaciones ha tenido como norte los intereses legítimos de sus afiliados y no lo han movido otras ideologías que a veces lamentablemente mueven a otras organizaciones. ¿Cómo fue la relación con O'Hilbert en ese proceso de la negociación? Bueno, es justo decirlo, Gilbert tiene aspectos interesantes. Cuando es de, como decimos popularmente, cuando es de cabrearse, se cabrea. Pero a veces es necesario en una negociación. Pero también es muy responsable, muy objetivo en que cuando un proceso de negociación hay que ceder en aras de obtener algunos otros beneficios, pues él siempre ha estado dispuesto. En una negociación no hay que tener presente que se gana todo lo que se pide, sino que hay que tener una disposición mental y anímica de que en determinado momento la otra parte también necesita obtener algo, y eso es lo que se conoce como ganar-ganar, y no vencer al otro. Sí, en eso Gilbert siempre, y el gremio en general, a los que han sido en su debido momento miembros del directorio, han tenido una actitud muy equilibrada y muy racional de entender qué es una negociación, y por eso es que el proceso de la primera convención y las posteriores siempre tuvo ese feliz término de suscripción de acuerdos importantes. Yo creo que, y me consta porque participé en algunas reuniones también de otra naturaleza cuando discutíamos temas salariales. Yo fui coordinador por varias ocasiones también de la Comisión de Negociación de Salarios del Sector Público, y siempre encontramos en la posición del SEC una posición racional, responsable y dispuesta siempre a la negociación y al diálogo. Perfecto, y ya casi para terminar, se vienen tiempos difíciles de defensa, principalmente para las convenciones colectivas, los derechos adquiridos que han costado bastante. ¿Cuál sería tal vez el mensaje que usted le puede dar a la afiliación del SEC? Bueno, yo diría que el tema de las convenciones colectivas va a ser un problema permanente de cuestionamiento de ese instrumento, por cuanto hay ciertos intereses muy claramente identificables que han querido de alguna manera seguir satanizando estas convenciones colectivas. Hoy más que nunca creo que todos los funcionarios del sector público, del gremio de la educación, especialmente los afiliados al SEC y de algunas otras organizaciones, más que nunca deben estar atentos y unidos en la defensa y preservación de los derechos y beneficios que en nuestra Constitución, los tratados internacionales convenidos por Costa Rica con la OIT, debidamente ratificados, y lo contenido en nuestras convenciones colectivas, en el caso particular de acá, de la convención colectiva y del Código de Trabajo, para que estos derechos sean legítimamente respetados. Por lo demás, yo creo que tiene el SEC un reto importante, y yo creo que las otras organizaciones deberían de ser consecuentes, de que cada día ve uno las dificultades tan terribles que tienen hoy día los educadores para ejercer su función. Y ahora no es solo el problema de la plaza, que si está o no interino, que eso genera siempre, un interinato genera angustia, un interinato genera cierta preocupación, por cuanto limita las posibilidades de desarrollo personal, social, familiar y económico. Ya no solo eso, sino el problema del no pago puntual, que ha sido eterno, y uno entiende lo complejo que es este tema al interno del Ministerio de Educación en el área de recursos humanos. Hoy día hay un enemigo más importante que de alguna manera golpea fuertemente el estado anímico y emocional del maestro, del profesor, cuál es la situación de la permanente y cotidiana situación del cuestionamiento del trato para con sus alumnos. Hoy día es tratar a un muchacho de secundaria o de primaria incluso ya no es solo una relación de carácter pedagógico, sino de carácter afectivo, que depende cómo se desarrolle, le puede provocar al educador la posibilidad de una denuncia, de una demanda en diferentes sedes,
y ahí lo vemos a diario, cuando ocurren situaciones en que prácticamente está expuesto y que su poder y su autoridad ha venido siendo debilitada. Uno recuerda cuando pasó por la escuela y por el colegio el respeto que tenía uno por los profesores y los maestros, y desgraciadamente por diversas legislaciones que se han sucedido en los últimos tiempos y diversas concepciones de lo que es la vida en sociedad, el poder de mando y dirección del educador y el respeto ha venido siendo de alguna manera ultrajado, y eso pues obviamente atenta contra la tranquilidad emocional que uno o quien sea educador necesita para poder cumplir con su cometido. De ahí que ese es un reto que las organizaciones deben apechugar hoy día para poder llevar tranquilidad a sus afiliados, porque laborar en esas condiciones es un tema de salud ocupacional. Y yo creo que la salud ocupacional, dicho sea el caso, pues ha venido siendo a veces en el escenario laboral costarricense sustraída de las grandes preocupaciones. Y yo creo que hoy día la salud ocupacional, y en este caso de los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación, debe ser un tema prioridad de las organizaciones. Perfecto, don Eugenio. Vamos a cerrar con eso mismo que estaba hablando usted, el tema de salud ocupacional, temas de licencias, temas de libertad sindical, son algunos de los que están precisamente en esa convención colectiva, de la cual el Magisterio Nacional hoy está muy agradecido con su persona por todo ese proceso. Yo quiero nada más que con esta convención colectiva en la mano, usted nos despida este espacio de entrevista, pero que también me invite a las personas a que vayan a la afiliación del SEC al acto inaugural, el 15 de noviembre, en el cual usted es el dedicado. Yo diría que no tanto porque yo sea el dedicado, sino por la trascendencia que tiene una actividad de esta naturaleza. La asamblea sindical es el órgano máximo y soberano de cualquier organización, y dichosamente en Costa Rica, pese a las dificultades del ejercicio sindical, el facilitamiento para llevar a cabo este tipo de actividades está dado por nuestras disposiciones legales, y fundamentalmente en el caso particular del SEC. Por eso yo quiero aprovechar esta entrevista para, de alguna manera muy respetuosa, recordarle y de paso invitar a todos los afiliados del SEC para que el próximo martes 15 de noviembre se hagan presentes a la asamblea, disfruten de una actividad que es trascendental en la existencia misma de una organización sindical. Y eso permite también, después de 2 o 3 años casi por el tema de la pandemia, en donde las relaciones interpersonales se habían perdido, poder ese día también tener un ejercicio de convivencia y de interrelación entre todos, por cuanto eso también constituye una esencia de la razón de ser de las asambleas, en donde ahí sí se ha dedicado a mi persona. No sé si eso es justo o no, si lo merezco o no, porque yo siempre tuve como norte pues cumplir con mi obligación legal, moral y ética de ser consecuente con lo que el Estado costarricense debe ser en materia específica laboral, y de ahí que por adelantado mi agradecimiento al directorio y en general al sindicato SEC por esa deferencia hacia mi persona en cuanto a dedicarme ese próximo congreso. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias a usted, don Eugenio, y también gracias a ustedes que vieron este espacio de entrevista.